Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Deseamos que sus corazones sean instruidos, animados, fortalecidos por el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerden tener a mano sus Biblias y apuntes y sobre todo estar dispuestos de corazón para escuchar la voz de nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Qué gozo en mi corazón reunirnos de nuevo en torno a la palabra de Dios. Esta noche vamos a continuar en la introducción a nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Es una carta preciosa, es una carta maravillosa, llena de practicidad para nuestras vidas. Vamos a tratar de establecer un trasfondo para esta carta. Hay una fecha infame, el 19 de julio del año 64 de nuestra era. Ese día Roma ardió mientras Nerón jugaba. La gran ciudad de Roma fue consumida por el fuego. Roma era una ciudad de callecitas estrechas, con edificios a cada lado, casas grandes a cada lado, en madera. Y una vez que el fuego golpea la ciudad, su destrucción ha iniciado. Los 3 primeros días y noches, el fuego se extendió rápidamente. Luego creyeron que se había apagado, pero tristemente inició con más fuerza. Antes de terminar, había consumido la mayoría de sus hogares. El pueblo romano creía que Nerón, su emperador, a quien definieron como un maníaco, había incendiado la ciudad. Creían que lo hizo porque tenía este delirio por construir. Y para él, la única razón de vivir era construir. Y para poder construir debió destruir lo que estaba construido. Encontró un lugar en primera fila donde observar el incendio en una torre llamada Torre de Mecenas, y observó cómo el fuego consumía la ciudad. Los historiadores nos dicen que estaba fascinado por el fuego. Hoy sería Nerón descrito como un pirómano. Las personas intentaron apagar el fuego, pero fueron impedidas por la voracidad de las llamas. Y cuando se detuvo, vieron la gran destrucción y notaron que Nerón reinició el fuego. La gente estaba totalmente devastada. Su cultura, hasta cierto punto, se hundió con la ciudad. Su vida religiosa resultó afectada. El templo de Luna, la Ara Máxima, el gran altar, el templo de Júpiter, Estátor, el santuario de Vesta. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus mismas deidades fueron consumidas por el fuego. No solo fue una pérdida económica y una pérdida social, sino que fue una especie de caos religioso que produjo confusión al darse cuenta que sus deidades ni siquiera tuvieron el poder para poder enfrentar las llamas, y que por el contrario fueron consumidas por ellas. La gente no solo perdieron sus casas, sino también sus familias, y habían perdido su cultura, su religión, sus deidades. El pueblo estaba resentido, amargado, y Nerón supo que era el momento para dirigir toda esa agresividad del pueblo hacia alguien. Necesitaba un chivo expiatorio a quien culpar del incendio, y por eso eligió a los cristianos. Y corrió la voz muy rápido de que los cristianos fueron quienes incendiaron el fuego. Francamente, su elección fue bastante ingeniosa, ya que los cristianos no gozaban de mucha aceptación. Le voy a hablar de algunas razones. En primer lugar, los cristianos los asociaban
con los judíos y en Roma había un fuerte sentimiento antisemita. En segundo lugar, los cristianos eran vistos como aquellos que no adoraban al César. Y en tercer lugar, los veían como los rechazadores de sus dioses y por eso los tenían a distancia. Además, la cena del Señor excluía a los paganos. Y como no eran parte de eso, cuando escuchaban cosas como comer la carne y beber la sangre del Señor, asumieron que eran caníbales. Y así corrió la voz de que los cristianos practicaban el canibalismo, que se comían y bebían mutuamente. De hecho, circulaba la historia que preferían comer bebés y a los gentiles. Y luego estaba el asunto del beso cristiano, de amor. El abrazo que los creyentes debían darse al saludarse, ese abrazo que ellos practicaron durante sus tiempos de comunión y el ósculo o el beso santo, eso fue tomado por los paganos como una indicación de que en sus reuniones tenían orgías desenfrenadas y que en esas reuniones habían prácticas homosexuales debido a que veían el amor, el afecto con el que se saludaban aún entre los hombres. Fueron impopulares debido a que muchas esposas de romanos prominentes vinieron a la fe y cualquier esposa que actuaba de manera independiente de su marido era visto como una afrenta, como algo vergonzoso. Entonces, las esposas estaban siendo juzgadas, eran tenidas como mujeres rebeldes a sus esposos. Y al mismo tiempo, los hijos, cuando abrazaban la fe cristiana, algunos de ellos rompían todo contacto con su familia debido a que no querían participar en todas las prácticas paganas de su religión. Entonces ellos lo veían al cristianismo como algo que traía conflicto a nivel familiar. También estaba el asunto de que los cristianos hablaban de que el mundo un día sería consumido por el fuego. Y vieron todas estas cosas como indicios para poder atribuirles la catástrofe. Como resultado de esta acusación, bajo el gobierno de Nerón, se inició la peor persecución contra cristianos. Ya había habido algo de persecución, había estado latente debido al odio que tenían por ellos. Hubo algunos incidentes de abusos de cristianos, pero ahora la persecución se generalizó bajo el gobierno de Nerón. Tácito, el historiador romano, informó que Nerón envolvía a los creyentes vivos en material combustible y luego les prendía fuego para iluminar las fiestas en sus jardines. Luego también estaba el asunto de que les amarraba pieles de animales, los hacía correr y luego soltaba a sus perros que los destrozaban. También estuvo la práctica de la crucifixión. Así los cristianos comenzaron esta era de sufrimiento que se volvió bastante común para ellos. En unos pocos meses los cristianos fueron encarcelados, saqueados, azotados, quemados, apedreados, ahorcados. Otros fueron lacerados con cuchillos al rojo vivo y a otros los arrojaron entre los cuernos de toros salvajes. Esa persecución que empezó en Roma llegó a extenderse a todo el imperio y así alcanzó estas regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y al extenderse llegó a tocar a los cristianos residentes en todas estas regiones, a quien Pedro llama extraterrestres. No podemos precisar cuál fue el momento exacto de la escritura, pero sabemos que fue posterior a este relato, que Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta epístola. Es una epístola escrita a creyentes extraterrestres que son extraños
en una cultura hostil. Fue escrita en un momento en que los cristianos se vieron obligados a sufrir una severa persecución e incluso la pérdida de sus vidas. De tal tamaño fue la persecución que aún alcanzó al mismo Pedro, quien fue sacrificado junto a su esposa según el registro de la tradición, y dicen que fue martirizado por su predicación del Evangelio y por su fe en Jesucristo. La campaña de calumnias y la cruzada de dolor por causa de amar a Cristo había iniciado. Por eso es que Pedro escribe, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:6, en esto te regocijas mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido de diversas pruebas. Capítulo 2, verso 20. Cuando haces lo correcto y sufres por ello, lo soportas pacientemente, y esto halla el favor de Dios. Y la verdad es que Cristo es su ejemplo. Mire el versículo 21 del capítulo 2. Porque has sido llamado para este propósito, ya que Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigas en sus pasos. Quien no cometió pecado ni se encontró ningún engaño en su boca, quien mientras era vituperado no se enojó mientras sufría, no pronunció amenazas, sino que confió su causa a aquel que juzga con rectitud. Y les dice que en medio de su sufrimiento deben recordar a Cristo, quien padeció y les dejó ejemplo de cómo sufrir. En 1 de Pedro 3:13 dice: ¿y quién es el que puede hacerte daño si demuestras celo por lo bueno? Porque incluso si sufrieras por causa de la justicia eres bendecido, y no temes a su intimidación, y no te preocupas, sino que santificas a Cristo como Señor en tu corazón, y estás siempre dispuesto a dar razón a todos los que te piden cuentas por causa de la esperanza que hay en ti, pero con gentileza y reverencia. 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan de la ardiente prueba que hay entre ustedes. Versículo 13. En la medida que compartas los sufrimientos de Cristo, sigue regocijándote. En 4:19. Por tanto, aquellos que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel para que haga lo correcto. En 1 de Pedro 5:10 dice: y después de que hayas sufrido por un tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, te perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Es obvio por todos estos pasajes que escribía a todos estos hermanos en una época de sufrimiento. El énfasis de esta epístola es enseñar a los creyentes cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin desanimarse, sin vacilar en la fe, sin amargarse, recordando dónde está su esperanza, recordando quién es su Salvador y siempre mirando el horizonte de cara a la segunda venida del Señor Jesucristo, que marcará el final de su sufrimiento. 1 de Pedro 1:7 habla sobre la gloria y el honor ante la revelación de Jesucristo. El versículo 9, el resultado final, la salvación de sus almas, esa salvación que será nuestra cuando veamos al Señor. El versículo 13 habla sobre la revelación de Jesucristo, refiriéndose a su segunda venida. En 1 de Pedro 2:12 habla sobre el día de la visitación, esa es la segunda venida de Cristo. Capítulo 4, versículo 13 habla sobre la revelación de su gloria, de nuevo una referencia a la segunda venida. En capítulo 5, versículo 1, la gloria que se revelará. Y en el mismo capítulo 5, en el versículo 4, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará una corona incorruptible. Es claro que a quienes escribió el apóstol Pedro estaban bajo aflicción y él les da instrucciones de cómo enfrentarla, manteniendo su corazón y su mente puestos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que suframos, lo que enfrentemos en esta vida, dice Pedro, recuerda, Jesús viene por segunda vez.
Tenemos aquí una carta escrita, como les dije, a creyentes bajo persecución, bajo fuego, y les instruye a cómo salir victoriosos de esto, a mantener su fe, su enfoque en Cristo y en su regreso, que marcará el final del sufrimiento. Y también nos instruye a cómo vivir victoriosamente frente a la persecución, al sufrimiento y la dificultad. Hay algunos otros temas que son la parte de la enseñanza de esta epístola. Vamos a aprender acerca del conocimiento previo de Dios, la elección soberana, sobre lo que significa la sangre de Cristo y por qué es preciosa. Hablaremos de la herencia eterna, seremos instruidos sobre cómo la verdadera fe es revelada cuando está bajo prueba. Este es un tema principal. Aprenderemos sobre la salvación, la segunda venida del Señor, qué significa ser santo así como Dios es santo. Y estos son solo algunos temas que vamos a estudiar en esta carta. Esta noche vamos a dedicar este tiempo a conocer al autor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro era el líder, es algo que yo quiero que usted tenga ahí en su corazón. Cuando usted mira las 4 listas que aparecen en el Nuevo Testamento de los discípulos, va a notar que siempre Pedro es citado en primer lugar, es nombrado, encabezando la lista. Esto pasa en Mateo 10, Marcos 13, Lucas 6 y Hechos capítulo 1. Estos apóstoles eran únicos, en el sentido de que fueron llamados por Cristo mismo. Lo conocieron en vida, lo vieron resucitado y Él personalmente los llamó, los comisionó y los envió a predicar. De hecho, en Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia está construida sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, teniendo como piedra angular y principal a Jesucristo mismo. En Efesios capítulo 3, versículo 5, dice que recibieron revelación directa del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, lo mismo que las personas que estuvieron asociados con ellas, como Marcos y Lucas, recibieron inspiración del Espíritu Santo. Así que fueron llamados especialmente, comisionados personalmente por Cristo, fueron el fundamento de la iglesia y establecieron la base doctrinal de la iglesia. Su vida ministerial definió el orden del ministerio en la iglesia del primer siglo. Recibieron revelación directa de Dios y nos la transmitieron por la inspiración del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Ellos fueron la fuente de la enseñanza divina. Definieron la doctrina de la iglesia, fueron los ejemplos de virtud. Se le llaman los santos apóstoles ahí en Efesios 3:5 y en Apocalipsis 18:20. Ellos son llamados los santos apóstoles. Fueron los modelos de virtud espiritual. Dios confirmó la veracidad de su enseñanza a través de los milagros y prodigios. Pongamos un ejemplo. Si Pedro llegaba a una ciudad a enseñar y había allí otros 10 maestros, ¿cómo podía distinguir quién estaba enseñando la verdad? No tenían el Nuevo Testamento para comparar la enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que mostró que el mensajero tenía la aprobación de Dios? Los milagros, las señales y los prodigios. Eso fue lo que hizo la diferencia. Cuando miramos estos mercaderes de la fe, estos charlatanes hablando de milagros y señales, cuando escuchamos su enseñanza torcida y hasta blasfema de la Escritura, decimos, ¿acaso Dios está interesado en certificar su mensaje como divino, concediéndoles hacer milagros y señales? La respuesta es no, no lo creemos. Dios certificó la veracidad del mensajero y su mensaje al permitirle realizar hechos poderosos que solo un apóstol pudo hacer. Eso es lo que dice Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces,
el poder milagroso siempre es para validar la veracidad del Maestro. Los apóstoles enseñaron la verdad y Dios la confirmó con estos acontecimientos sobrenaturales. Y finalmente, al hablar sobre los apóstoles, notamos que ellos van a ser honrados eternamente. Cuando usted mira ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, hablando de la Nueva Jerusalén, dice que sus muros están asentados sobre 12 piedras y en cada una de esas piedras estará el nombre de sus 12 apóstoles. Así que estos hombres fueron únicos, llamados por Jesucristo mismo para ser parte de esa primera generación de creyentes que establecieron las bases para la iglesia del Nuevo Testamento, y Pedro fue su líder. Los 4 evangelios están llenos de referencias de Pedro. Aquí hay un pensamiento. El único nombre que es citado más veces que el de Pedro, especialmente en los evangelios, es el nombre del Señor Jesús. Eso nos habla un poquito de su relevancia. Es el segundo personaje principal después de Cristo mismo. Si habláramos de generalidades, el Señor habló a Pedro más que al resto de los creyentes. Algunas veces le habló para alabarlo, otras veces para reprenderlo. Ningún discípulo fue reprendido tantas veces como lo fue Pedro. Ningún discípulo fue tan audaz como Pedro a la hora de confesar y reconocer y alentar abiertamente a nuestro Señor. Y Pedro lo hizo en varias ocasiones. Nadie interfirió y tentó al Señor repetidamente como lo hizo Pedro. Nuestro Señor declaró palabras de aprobación, alabanza y bendición sobre Pedro, las cuales nunca pronunció sobre otra persona. Y al mismo tiempo, casi con el mismo aliento, pronunció palabras fuertes hacia Pedro, palabras duras que solamente fueron superadas por las palabras que el Señor le dijo a Judas. A todos nos encanta Pedro. Él es muy humano, tan humano como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que tenemos tantos detalles de la vida de Pedro que nos revelan acerca de su humanidad en la Escritura. Podemos notar que Pedro está bien equipado para hablar, para ser el autor de esta epístola, porque fue instruido por el Señor Jesucristo. Él era el líder de los 12. Dios necesitaba convertirlo en un líder al pensar en la realidad de que Jesús iba a ascender al cielo y Pedro se constituye, humanamente hablando, en el hombre clave. Los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos giran en torno a Pedro y su trabajo. Pedro es el personaje principal. Y de nuevo, hablando humanamente, fue la fuerza impulsadora de la iglesia en sus inicios. Fue vital que el Señor lo preparara como líder para que cuando regresara al cielo y el Espíritu Santo viniera, Pedro se convirtiera en la persona que Dios quería que él fuera. Conozcamos un poco mejor a Pedro y descubramos el proceso en el que Dios lo puso para convertirlo en el líder que necesitaba. En primer lugar, fue elegido por Dios. Era necesario, absolutamente irreemplazable, que Pedro fuera escogido por Jesús mismo. Cuando miramos la lista que aparece ahí en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, notamos que Pedro encabeza esta lista de aquellos que el Señor llamó hacia sí mismo. Él eligió a Pedro, no Pedro eligió a Jesús. En el registro del Evangelio, Pedro se destaca como el portavoz de los 12. Él fue el que le puso palabras a todas las ideas. Fue Pedro quien preguntó acerca del significado del dicho oscuro ahí en Mateo capítulo 15. Fue Pedro quien preguntó ahí en Mateo 18 con qué frecuencia debo perdonar.
Fue Pedro quien preguntó sobre la recompensa que recibirían aquellos que abandonaron todo por seguir a Jesús en Mateo 19. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se marchitó ahí en Marcos 11. Fue Pedro quien preguntó el significado de las señales del fin ahí en Marcos 13. Fue Pedro a quienes vinieron los judíos y le preguntaron si el maestro iba a pagar sus impuestos en Mateo 17. Fue Pedro quien respondió cuando Jesús preguntó quién lo había tocado en la multitud ahí en Lucas 8. Y fue Pedro quien cuestionó al Señor resucitado. Pedro fue quien le puso palabras a todos estos acontecimientos, era el portavoz. Esta es materia prima básica para un líder. ¿Cómo detectar a un líder? Un líder hace preguntas. El líder inicia un diálogo, quieren saber las cosas, quieren entenderlas. Algo más que debe tener un líder es que son personas de acción. Puede que se equivoquen o puede que no, pero actúan. Este hombre a quien escogió el Señor se llamaba Simón. Según Marcos 1:16, fue el hombre de un personaje llamado Jonás. No el profeta, porque están separados por una brecha grande de tiempo. Era otro Jonás. Y tenía la profesión, Pedro, de pescador. Tenía un hermano llamado Andrés, pescador igual que él. Vivieron al inicio de su registro en la Biblia en Betsaida y luego fueron a Cafarnaúm. Sabemos que estaba casado porque en 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice que si acaso él no tiene derecho de traer una esposa creyente, al igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, quien es el mismo Pedro. Pedro estaba casado y recordemos que su suegra estaba enferma. Cuando el Señor encontró a Pedro, le cambió su nombre, le cambió de Simón a Pedro. Pedro es el griego, Cefas es su nombre en arameo. Ambos significan piedra o roca. Es imposible dejar de notar que a pesar de ser llamado Pedro, en los evangelios el Señor de nuevo lo llama Simón. Y creo que hay dos razones principales para eso. La primera es para hacer una identificación secular de Pedro. Lo vemos ahí en Marcos 1:29 y en 4:38. La segunda razón, lo llama Simón cuando él vuelve a pecar. Cuando actúa como antes, lo llama por su antiguo nombre, lo cual no es una mala idea de parte del Señor, ya que le esté permitiendo darse cuenta a Pedro de qué es lo que está mirando el Señor. Está mirando su pecado. Cuando el Señor vio en Pedro pecaminosidad, lo llamó Simón, según Lucas capítulo 5. Si usted mira el Evangelio de Juan, es particular en este asunto y lo llama Simón Pedro. Y la razón puede estar en que Juan nunca pudo ver el corazón de Pedro y no podía ver claramente si cuando actuaba lo hacía desde un plano espiritual o un plano pecaminoso. Entonces por eso lo llama Simón Pedro. Pero Dios escogió la materia prima correcta. Pedro era uno que iniciaba. Era un buen orador y un maestro y predicador y bueno comunicando verbalmente. Actuó con decisión, aunque en algunos casos el Señor hubiera preferido que no actuara. Cuando vemos el desarrollo de un líder, debemos ser pacientes, porque el líder no se forma inmediatamente, está sujeto a un proceso. Y cuando se equivoca porque es una persona de acción, y se equivoca porque su corazón no es perfecto. Entonces debemos ser pacientes, porque son personas impetuosas, de acción, y suelen cometer errores. Y Pedro era así. En segundo lugar, no solamente que fue escogido, sino que el Señor le permitió
las experiencias necesarias para modelar, para moldear el carácter de Pedro. Al leer los evangelios vamos a ver algunas de esas experiencias. En primer lugar, Pedro recibió una gran revelación de parte del Señor. Ahí en Juan capítulo 6, cuando el Señor está confrontando a esta multitud que lo sigue solamente por la comida, cuando Jesús habló de la necesidad de comer su carne y beber su sangre, cuando habló de su propia muerte, muchos de esos discípulos, dice el relato de Juan, volvieron atrás y el Señor les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y aquí viene una respuesta tremenda de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Cuando miramos ahí en Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, Pedro recibió una gran revelación. También Pedro recibió una gran promesa. Ahí en Mateo capítulo 16, de nuevo, después de confesar que Jesús era el Cristo, el Señor le aseguró a Pedro, le dio la promesa de que sobre esa confesión y sobre su persona iba a edificar su iglesia y que las puertas mismas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Le dio una promesa extraordinaria, una recompensa. En primer lugar, una gran revelación. Segundo, le promete una gran recompensa. Tercero, permitió en la vida de Pedro un gran fracaso. Eso está ahí en Mateo capítulo 16 de nuevo. Después de que Pedro dice que Jesús es el Cristo, y cuando el Señor Jesús habla de la necesidad de ir a Jerusalén y morir, Pedro lo toma aparte y empieza a reconvenirlo. Qué impetuoso era Pedro. Pero recuerden que eso es la materia prima para un líder. Y entonces el Señor tiene que decirle con fuerza, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podemos pensar que Pedro no fue malintencionado, que debido a su amor y a su dedicación al Señor, no quería que estas cosas sucedieran a Cristo, pero simplemente fue usado por Satanás para repetir la misma tentación de la que el Señor fue objeto allí en el desierto. Cuando nosotros miramos entonces, todas estas experiencias hicieron parte de lo que Dios permitió para moldear a Pedro. Entonces dijimos, fue elegido, recibió una gran revelación. En tercer lugar, se le promete una gran recompensa. En cuarto lugar, se permite su fracaso, el Señor permitió que fracasara. Y eso no es lo peor. Pedro fracasa al negar a Cristo. Él no solamente que negó a Cristo, repito, Jesús le dio una gran revelación, le promete una gran recompensa de que su confesión y su propia vida serán vitales para el establecimiento de la iglesia, y le ha permitido experimentar este gran fracaso. Y eso no fue lo peor. Ahora Pedro va a experimentar un gran rechazo. Y en Mateo capítulo 26, verso 31, el Señor les aseguró a ellos que esa noche ellos iban a escandalizar de él. Esa fue la noche en la que él fue apresado. Y Pedro dice, no me escandalizaré de ti jamás. Y si tengo que dar mi vida por ti, la daré. Y el Señor le dice, Pedro, ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo que el gallo no cantará antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y fue así. Pedro negó al Señor 3 veces. Y ahora en quinto lugar, después de este gran fracaso, Pedro es recomisionado. Pedro fue enviado de nuevo. Ahí en Juan 21, cuando el Señor los manda a ir a encontrarse con él en el monte, Pedro no fue, decidió que Jesús estaba demorando, dijo, me voy a pescar, y de nuevo
los demás lo siguieron. Si usted tiene dudas de que él era el líder, ahí hay una prueba fuerte. Ellos siguieron a Pedro a pescar. Muy probablemente, después de haber negado al Señor, Pedro dijo: he sido descalificado, voy a regresar a lo único que sé hacer bien, y eso es pescar. Entonces se va de pesca, pero en toda la noche no pesca absolutamente nada. El Señor les aparece ahí en la playa muy temprano, les pregunta si han pescado algo, ellos no lo reconocen, y el Señor les dice: tiren su red a su mano derecha. Ellos lo hicieron y tuvieron esta gran pesca. Y aquí hay algo entre paréntesis que quiero decirles, quiero hacer un paréntesis para decirle algo. Esto demuestra una gran autoridad de parte del Señor. Yo no sé usted, pero yo no estoy muy dispuesto a obedecer a un extraño, y mucho menos si es un extraño que pretende enseñarme algo en lo que yo soy experto. Recuerden que Pedro era un experto pescador. Pero el hecho de que ellos le hayan obedecido nos da una muestra de la gran autoridad. Simplemente Jesús les ordenó y ellos lo hicieron. Regresemos al punto. Entonces ellos están ahí, tienen esta gran pesca. Juan le dice: es el Señor. Pedro inmediatamente se viste y se arroja al agua, llega donde el Señor. Entonces viene la restauración del Señor. Pedro le negó 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? En la última vez, Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis carneros. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro: no regreses a la pesca y haz aquello para lo cual yo te comisioné. Y así Pedro es reenviado, vuelve a ser comisionado. ¿Y Pedro obedeció a esa comisión? Claro que lo hizo. Esas fueron experiencias necesarias para formarnos. Pedro recibió su mensaje y se convirtió en el líder de la iglesia, la figura principal, como les dije, en el registro del libro de los Hechos, en los 12 primeros capítulos. Él fue el que actuó en Hechos capítulo 1, versículo 15, para elegir al reemplazo de Judas. Él fue el portavoz, de la iglesia, predicando ahí en el Pentecostés. En Hechos 2:14 ha predicado este gran sermón y vienen todas estas personas, 3,000 vienen a la fe. Fue Pedro quien, acompañado por Juan, realizó la curación de este hombre cojo ahí en Hechos 3. Fue él quien desafió al Sanedrín en Hechos 4, cuando les preguntó o les dijo: no voy a obedecer a los hombres porque primero está obedecer a Dios. Fue él quien confrontó la hipocresía de Ananías y Zafira ahí en Hechos capítulo 5, que terminó en su muerte. Fue él quien confrontó allá en Samaria a este hombre falso llamado Simón, que quiso comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Fue él quien curó a Eneas, resucitó a Dorcas de entre los muertos ahí en Hechos 9, y fue quien probablemente le dio el relato a Marcos, sobre el cual él se basó para escribir este evangelio. Y fue Pedro quien escribió esta hermosa epístola. En tercer lugar, Pedro entendió el mensaje. Pedro resultó ser un gran líder. Y hay otro factor en la construcción del líder. Debe tener la enseñanza correcta. No solamente las experiencias, pero la enseñanza correcta. ¿Qué le enseñó Jesús a Pedro? Le enseñó su misión. ¿Recuerdan cuando vino este asunto de los impuestos y Pedro fue instruido por el Señor a ir al agua y sacar un pez y sacar de allí 2 estateros para pagar sus impuestos? ¿Eso qué le enseñó a Pedro? A estar sujeto a las autoridades. Los líderes deben ser sumisos
a las autoridades. Y entonces él escribe ahí en esta carta, dice: sométase por amor al Señor a toda institución humana, ya sea un rey como a uno con autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen lo correcto, porque esa es la voluntad de Dios. ¿De dónde aprendió Pedro eso? En segundo lugar, el Señor le dio la lección acerca de la moderación. ¿Recuerdan a Pedro lleno de ímpetu, impulsividad? Cuando vinieron a tomar preso al Señor, sacó su espada, le cortó la oreja a Malco y el Señor le dice: regresa tu espada a su vaina, no debes hacer esto, Pedro. Y allí aprendió una lección acerca de ser moderado, acerca de refrenarse. En tercer lugar, Pedro fue enseñado por el Señor a la humildad. Pedro le dice: nunca te negaré. Tenía una confianza en sí mismo y el Señor le dice: sí lo harás. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y eso le enseñó humildad. Por eso es que Pedro escribe ahí en 1 de Pedro 5: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Así que humíllese delante del Señor. Él aprendió bien esa lección. En cuarto lugar, o la cuarta lección, el Señor le enseñó acerca de la gracia. Acuérdense ahí en Mateo 18, Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, si 7, y el Señor le dice: aún 70 veces 7. Eso le enseñó acerca de la gracia infinita, del gran don de Dios para perdonar. Y por eso Pedro escribe ahí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 3, que ellos han probado la bondad del Señor. También, en quinto lugar, o la quinta lección, fue acerca del sacrificio. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 19, el Señor le dijo a Pedro: un día te van a tomar y te van a llevar donde tú quieras, donde tú no quieres, y extenderás los brazos. Y eso le dijo hablándole de la manera en la que iba a morir. Pedro sabía que seguir a Cristo le iba a costar su propia vida. Si usted mira en 2 de Pedro 1:14, Pedro dijo: sabiendo que la separación de mi vivienda terrenal es inminente. Él siempre supo que daría su vida por el Señor. También recibió la lección del amor. El Señor le dijo a Pedro: este será el distintivo, la marca de ustedes, que se amen los unos a los otros. Y por eso Pedro escribe aquí en 1 de Pedro capítulo 4 que debe haber un amor ferviente entre los creyentes. También le enseñó acerca del coraje. El Señor le dijo a Pedro: vas a morir por mí, pero sígueme ahí en Juan 21. Y entonces vemos que Pedro aprendió de coraje cuando se paró frente al Sanedrín, ahí en el libro de los Hechos, y les dijo: evalúen si está bien obedecer a los hombres o a Dios. Los líderes fuertes necesitan esas lecciones, necesitan aprender sobre sumisión, moderación, humildad, gracia, sacrificio, amor y coraje. Y además, Pedro fue instruido acerca de la fe, aprendió acerca de la fe. Cuando el Señor le dijo: ve y espérame en ese monte, ahí en Marcos 16:7, y dile a los discípulos que voy allá. Y Pedro simplemente se desanimó, pensó que ya no venía. Y el Señor, cuando regresa, cuando viene a él, le dice: Pedro, te dije que yo iba a venir, aquí estoy. Tienes que aprender a confiar en mi palabra. Y por eso es que Pedro, dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 10, nos habla acerca de esta lección acerca de la fe. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que un líder necesita aprender? ¿Cuáles son las más importantes? Necesita aprender acerca de la sumisión, porque tiende a adelantarse. En segundo lugar, necesita aprender sobre la moderación, porque un líder tiende a reaccionar con toda su energía. En tercer lugar, necesita aprender sobre la humildad, porque tiende a ser orgulloso. Necesita también aprender sobre la gracia, la bondad y el perdón, porque los líderes tienden simplemente a
hacer las cosas, se abren camino y si la gente falla las dispersan. Algunos son muy fuertes en este asunto. Los líderes necesitan aprender sobre el sacrificio porque por tendencia natural quieren sacrificar a otros para cumplir sus objetivos. Los líderes necesitan aprender sobre el amor para no usar a las personas. Los líderes necesitan aprender sobre el coraje porque su capacidad de liderazgo va a ser confrontada y exigirá que no se doblegue. Necesita aprender sobre la fe para confiar en Dios en cualquier situación. Y Dios, el Señor Jesús, le dio todas esas lecciones a Pedro. Y así lo formó y lo convirtió en una roca. ¡Qué hombre era Pedro! ¡Qué hombre increíble! Lo moldeó de Simón a Simón Pedro y finalmente a Pedro. Y para cuando escribe esta epístola, él es solo Pedro. Y así fue como Jesús lo formó. Así es como Pedro obtiene la victoria. Ya ni siquiera es Simón Pedro porque no hay lugar a dudas de cuál es su posición. ¿De dónde se encuentra Pedro? Él es Pedro. Su historia se puede contar en sus nombres. De Simón a Simón Pedro, a Pedro, la roca, que escribe esta carta con su nuevo nombre. Jesús le dijo al inicio de su relación con él, sígueme y te haré pescador de hombres, ahí en Mateo 4, del 18 al 20. Ahora, Pedro es ese pescador de hombres. Pedro fue el mismo que fue pedido por Satanás para zarandearlo. Pero Jesús le dijo, no te preocupes, Pedro, yo he orado por ti. ¿Cuánto consuelo hay para nosotros cuando entendemos que Jesús en este momento está intercediendo por nosotros? Allí en el cielo, como sumo sacerdote, está orando por usted y por mí para que avancemos, para que seamos las personas que Dios quiere que seamos, para que seamos los líderes que necesitan nuestras esposas y nuestros hijos en estos momentos, en estas circunstancias particulares que estamos enfrentando, para que podamos ejercer la fe, para que aún estemos dispuestos a morir de ser necesario por la causa de Cristo, pero más importante aún, para ser capaces de vivir para Cristo y para su gloria. Puede ser fácil morir por Cristo, pero bien difícil que es vivir para Cristo. Qué hermoso todas estas cosas que hemos aprendido en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte las gracias por tu bondad, por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por Simón Pedro, quien finalmente se ha convertido en Pedro. En tus manos somos como arcilla. Ayúdanos a no desmayar en este proceso de ser formados como líderes para la gloria tuya. Y recordemos la recompensa eterna que está guardado para nosotros, esa herencia incorruptible, inmarchitable, que está en los cielos para nosotros. A ti en esta noche y solo a ti la gloria y el honor. Amén. Hemos acabado nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que hayamos sido bendecidos por la palabra de Dios. Recuerden que esta enseñanza está en el canal de YouTube y podrán verla una y otra vez y poder ser alimentados nuevamente por la palabra de Dios. Recuerden acompañarnos durante nuestras próximas reuniones y que el Señor bendiga sus vidas.